Luego entramos a la parte de técnica, que yo entiendo que fue ruda, bueno, algunas veces fue ruda, pero que me parecía a mí como muy importante para entender qué es lo que está atrás y cómo es ese entramado. A mí siempre me ha preocupado, por ejemplo, que construyan todos estos discursos acerca de la inteligencia artificial sin saber que es un modelo de lenguaje. Digo, no tienes que programar modelos de lenguaje, saber qué demonios es eso para saber si lo que estás diciendo tiene o no sentido. Y bueno, ahora Marina hizo una presentación muy bonita sobre herramientas utilizando inteligencia artificial. Yo no creo estar a la altura de eso, pero bueno, vamos a intentar. Pero la idea de esta parte es un poco igual que la sesión que sigue, que nos aproximamos a las herramientas que podemos utilizar como humanistas para la inteligencia artificial. No todo, digamos, van a ver Transcribus, no el ChatGPT, pero hace cosas, lugar me recuerda que tengo que bajar la cosa, hace cosas extraordinarias utilizando inteligencia artificial. Pero bueno, si les parece bien, voy a comenzar con mi exposición. Mi exposición comienza primero hablando de las humanidades digitales. ¿Alguno de ustedes sabe lo que son las humanidades digitales? ¿Han oído hablar de las humanidades digitales? Entonces no hemos hecho muy bien nuestro trabajo, pero bueno, pero ahí va. A mí me gusta siempre comenzar con la idea de que lo que está pasando en este momento en las humanidades es que están apareciendo nuevos objetos de estudio que nosotros pensamos que son los mismos objetos de estudio que estudiábamos antes, pero que son nuevos. Lo que tienen en común estos objetos de estudio, porque en realidad no importa si lo que ustedes están viendo es la imagen de una vasija griega, o lo que están viendo es un cuadro del Renacimiento, o lo que están viendo es un texto medieval, un texto del siglo XIX, es que son digitales. Y esto los vuelve unos objetos completamente nuevos, porque lo digital, ustedes ya lo deben saber muy bien, reproduce, pero también modifica cosas, ¿no? No es lo mismo una imagen simple o un texto simple o un texto digital, porque el texto digital permite hacer cosas. Ayer un alumno que defendía que le gustaba leer libros, porque los libros huelen, entonces va a la biblioteca y los lee y tal, ¿no? Pero al final buscaba la copia digital del libro porque cuando quería pasar las citas, pues era mejor pasarlas de lo digital, del texto digital, al que estarlas capturando una por una, ¿no? Entonces el texto digital permite eso, permite la manipulación digital, es decir, la manipulación computacional de estos objetos. Entonces, si tenemos estos nuevos objetos, uno de los objetos o el objeto por excelencia de estos nuevos objetos digitales son los datos. Porque, digamos, no importa si hablamos de texto, no importa si hablamos de imágenes, no importa si hablamos de audios o de videos, no importa de lo que ustedes estén haciendo. Pueden estar haciendo una etnografía de bailes en Chalmita, ¿no? Cuando ustedes lo digitalizan, eso se convierte en datos. Y los datos es esta cosa fabulosa, porque en realidad son ceros y unos, pero que son representaciones de letras, de palabras, de imágenes, de objetos, de medidas, de rangos, ¿no? Es decir, los datos lo que hacen es representar el mundo de una forma completamente nueva. Y por supuesto la digitalización no solo incluye la digitalización de las imágenes, digamos, de los objetos del patrimonio cultural, en general de todos los objetos, sino incluso de nosotros mismos. Nosotros nos digitalizamos, no les tengo que decir, cualquiera que tenga un Instagram, o tenga un Facebook, o tenga un Twitter, está digitalizado y está produciendo contenido digital acerca de uno mismo. Y entonces, esto ya permite, me aventé una conferencia sobre sociología computacional que no lo conocía, que es recabar todos estos datos para buscar patrones sociales, etcétera, ¿no?
Entonces, estos datos, el problema con los datos, con estos nuevos objetos, es que hay herramientas e instrumentos para trabajar con ellos. Y estos instrumentos, por supuesto, se conocen como algoritmos. Es decir, ese es como el gran mecanismo que utilizamos para tratar de conocer cosas con datos. Y están detrás de todo, de los sistemas de geolocalización, los sistemas de procesamiento de palabras, de visualización de datos. Hay otros métodos, por supuesto, que se utilizan, como la codificación de texto o la creación de ontologías, que son muy importantes en el mundo computacional. Es decir, las ontologías son finalmente códigos para poder clasificar los objetos digitales y poder dar un mapa de qué es lo que está contenido en los objetos digitales. Eso no es algo rítmico, pero es algo que se utiliza en la producción del conocimiento digital, igual que el marcado de texto, que tampoco es algo rítmico, porque uno tiene que marcar, ¿no?, los textos. Yo estoy peleándome para que la inteligencia artificial marque mis textos, no sea yo el que esté marcando mis textos, pero bueno. Ahora, antes de la aparición ante la digitalización y la emergencia de todos estos nuevos objetos digitales, es decir, de la emergencia de los datos en humanidades, es interesante porque hemos oído hablar en ciencias, es decir, en física, en química, incluso en sociología, en economía, siempre hemos oído hablar de datos que son formas numéricas, ya saben, de masa monetaria, masa poblacional, o registros de temperatura, o registros de alcalinidad, ¿no? Todos esos son datos. Pero ¿qué pasa con los datos en humanidades? Pues en realidad no sabemos todavía en realidad qué son los datos en humanidades. Porque los datos en humanidades pueden ser las palabras, pero los datos en humanidades, como hemos visto, para el procesamiento del lenguaje natural, pueden ser fracciones de palabras, es decir, ni siquiera la palabra en su integridad, sino una parte de las palabras. De manera que los datos en humanidades son un término muy borroso. Y la otra cosa que tienen los datos en humanidades, que también tienen los datos científicos, pero son impacta menos en los datos científicos, es que nosotros construimos los datos en las humanidades. Por ejemplo, cuando ustedes quieren y digitalizan un libro que está en una biblioteca, ese libro está en una biblioteca, es decir, alguien ya lo clasificó. Y entonces, si ustedes quieren acceder a esos datos, tendríamos que entender pues toda la institucionalidad de la biblioteca, la forma en que se producen los catálogos, etc., ¿no? Entonces, esto quiere decir que dentro de los datos mismos, la producción de datos está la participación humana. Las humanidades digitales son un campo interdisciplinario que de manera como muy sencilla lo que hacen es combinar métodos computacionales para investigar en humanidades. Porque, digamos, utilizando estos elementos computacionales podemos estudiar lo que ustedes quieran. Podemos estudiar literatura, podemos estudiar historia, podemos estudiar música, lingüística, en fin, bibliotecología, podemos estudios latinoamericanos. Es increíble, en estudios latinoamericanos he visto proyectos digitales muy interesantes. Podemos utilizarlo todo, porque básicamente lo que hacemos es aprovechar la digitalización, la creación de datos, para estudiarlos como humanistas. Que esto es completamente distinto que estudiarlos como alguien que hace computación o crea sistemas de cómputo. Porque nosotros nos interesa qué clase de patrones encontramos a través de los datos. Ahora, ¿qué cubre el universo de las humanidades digitales? ¿Qué cosas hacen los humanistas digitales? Bueno, la primera cosa que hacemos es digitalizar recursos. No se ha planteado de manera muy enfática a lo largo del curso, pero es un buen momento para plantearlo. Pero la inteligencia artificial depende de que haya datos. Si no hay datos, ¿no? Y entonces el problema ahora en realidad es que esos datos además sean datos de calidad. ¿Qué quiere decir datos de calidad? Bueno, quiere decir que estén bien etiquetados, que estén bien estructurados, que estén bien identificados, que además sean productos de calidad. Ya sabemos que mucho de lo que procesa la inteligencia artificial son páginas web,
Va a ser muy interesante cuando pueda empezar a procesar o formar a partir de corpus literarios muy sofisticados para generar datos. Entonces, la digitalización de recursos es fundamental. ¿Qué hacen los humanistas digitales? No necesariamente pasar las cosas por el escáner. Ese no es, por supuesto que se hace, pero no es lo principal, sino justamente la estructuración de los datos. Las ontologías, la definición de las ontologías es un tema fascinante, es decir, cómo describes la cultura en categorías, ¿no? Y para ponerles un ejemplo muy simple del tipo de problemas que hay en esto, es que si ustedes van a la biblioteca y quieren buscar autoras mujeres, no hay una categoría en la búsqueda, en la consulta que te arroje solo autoras mujeres, porque la bibliotecología nunca se planteó que se podría ser un problema, y entonces los modelos de ontologías que tienen nuestras bibliotecas no contemplan eso, ¿no? Entonces discutir ese tipo de cosas, generar ontologías que permitan clasificar mejor las digitalizaciones, evaluar la calidad de las digitalizaciones, etcétera, es un análisis de datos, y esto por supuesto abarca un rango muy amplio de cosas, ¿no? Dependiendo por supuesto cuál sea tu área de estudio. Si tu área de estudio es, por ejemplo, la literatura, entonces lo interesante es hacer un análisis de datos literarios. Por ejemplo, es algo que vamos a ver más adelante, pero Franco Moretti, que es un investigador de la Universidad de Berkeley, creó una teoría que es la teoría de la lectura a distancia. Y entonces, la idea es, su hipótesis era tratar de encontrar qué es lo que define la mala literatura. Es decir, qué cosas no se leen, qué cosas se guardan en las bibliotecas, pero nadie lee, ¿no? Porque todo el mundo lee el detective Sherlock Holmes, pero no leen los otros 80 autores que hicieron detectives en el siglo XIX. Y entonces, ¿por qué eso genera mala literatura? ¿Cómo se genera mala literatura? Y entonces lo que él hace es procesar una gran cantidad de novelas, ¿no? Que no son las novelas canónicas, para tratar de encontrar los patrones que definen la mala literatura. Y lo hace de dos formas, lo hace analizando datos y visualizando datos, porque una forma de estudiar los datos es poderlos arrojar y presentarlos en una visualización para encontrar cuáles son los patrones, ¿no? Y aunque Moretti pensaba al principio que esto era como hacer ciencia, ¿no? Lo desilusionaron muy rápidamente, le dijeron que no, porque tu hipótesis, los datos no prueban tu hipótesis, ¿no? Porque en general tú con tu hipótesis construyes los datos y entonces los datos lo único que prueban es tu hipótesis. Pero bueno, no importa. Aún así, a esto se le llamó lectura a distancia, es decir, a procesar grandes cantidades de textos en una computadora en la búsqueda de patrones que definan características, ¿no? Se han estudiado, por ejemplo, las obras de Shakespeare para ver el número de personajes que aparecen, el tipo de interacciones que los personajes tienen entre sí, en fin, ¿no? Se han generado mapas y redes de personajes y de conceptos, ahora veremos algunos ejemplos de eso, en fin, ¿no? Se han hecho muchas cosas. Otra característica de las humanidades digitales es que se basan en la colaboración interdisciplinaria. De hecho, esta cátedra es una colaboración interdisciplinaria con Jimena y con Iván y conmigo, que yo siempre digo que son muy tolerantes de aceptar un filósofo entre su grupo de dialoguistas, porque finalmente una de las cosas que les voy a mostrar es un proyecto que hicimos nosotros tres, porque justo necesitas la colaboración de gente de muchas disciplinas para crear estos proyectos. Es muy difícil, es decir, no todos los humanistas digitales programan, por ejemplo, no todos los humanistas digitales tienen todas las habilidades, y entonces, que es diferente a cómo nos formamos como humanistas para leer y escribir y hacer ensayos y ser como autosuficientes. Aquí no somos autosuficientes,
necesitamos colaborar. Otra parte, por supuesto, importante es la preservación y la conservación digital. Salud. Ese es un problema, ¿no? Ustedes saben que ha desaparecido prácticamente el 30% de las páginas web que han existido, ¿no? Que a lo mejor no lo vamos a lamentar, pero hay algunas que sí vamos a lamentar. Muchos si desaparecen, acaban de atacar Internet Archive, por ejemplo, un ataque espantoso de Internet Archive, y eso es pues, dañar una biblioteca importante digital. Entonces la preservación, por fortuna, nada más atacaron el sitio web, entonces no se perdió la base de datos, en fin. Pero bueno, ese es un tema muy importante. Otro de los temas es el text mining y el análisis de texto. Se parece mucho al análisis de datos, pero es, en fin, es minas los datos, es decir, las herramientas que te permiten para extraer datos significativos de un corpus específico. Ya me refería a los mapas y redes, y uno de los temas que ha ido trabajándose en las humanidades digitales es la geopolítica de la lengua y la tecnología. Es decir, no podemos hacer humanidades digitales solo en inglés, que por supuesto, como toda academia, fundamentalmente se produce en inglés, pero no las podemos hacer solamente en inglés, y además tenemos que cuestionar quién tiene la tecnología y qué tecnología estás utilizando y qué sesgos tecnológicos y culturales, lingüísticos tiene el uso de estas tecnologías, ¿no? Entonces, estos son el tipo de temas, y con esto acabo un poco con lo que hacen las humanidades digitales desde el punto de vista teórico, para referirme ahora a algunos proyectos de humanidades digitales antes de la aparición de la inteligencia artificial. Entonces, el primer proyecto que vamos a ver son proyectos de visualización de datos. Perdonen que los ejemplos sean muy filosóficos, pero, en fin, la deformación profesional. Este primer ejemplo es un ejemplo de visualización de datos a partir de la Stanford Encyclopedia of Philosophy. Es decir, lo que... ¡Ay! ¿Por qué no se ve eso? Ok. Listo. Entonces, es esto. Déjenme hacerla un poco más grande, a ver si la podemos ver mejor. Ok, entonces, ¿qué tiene esto atrás? Lo que tiene atrás es la Stanford Encyclopedia of Philosophy. Que no sé si todos estén, porque sé que no todos son filósofos, familiarizados con esto. Es una gran enciclopedia en inglés sobre filosofía, que es también de Stanford, claro, es de Stanford, ¿no? Y lo que tú puedes hacer aquí, básicamente, es seleccionar, por ejemplo, un tema. Y entonces, por ejemplo, ese tema, vamos a decir, es la ética. Y entonces te ofrece esta visualización de los datos que tiene la enciclopedia Stanford. Aquí aparecen, digamos, todos los artículos que están contenidos en el dominio de la ética. Y por supuesto, aquí es muy sencillo, los que están en rojo, que son los que aparecen en rojo, son los que tienen, digamos, cierto contenido, mientras que digamos, más contenido ético, mientras que la diferencia de colores representa como otro tipo de temáticas. Y el tamaño de las bolitas implica, por supuesto, el tamaño en que ese tema ocupa aquí, ¿no? Y entonces, por ejemplo, este tema que está acá, que es el consecuencialismo, aparece en estos temas y en estos autores. Y entonces es una manera, como pueden ver, es una manera de navegar la enciclopedia de Stanford distinta a partir, digamos, de la representación de sus datos, ¿no? Es bonita, es útil y ayuda a entender un poco cómo está estructurada la enciclopedia. Confieso que esta es mi favorita. Pero eso aquí, ok, es mi favorita.
favorita, y entonces como es la favorita va a fallar. No, ahí está. Entonces, esta es la red de relaciones de los filósofos griegos antiguos. Entonces, conforme va pasando el tiempo, te va mostrando las redes de los filósofos. Es decir, qué filósofos tienen relaciones entre sí y con quién no tienen. Por ejemplo, Xenofonte no tenía relación ni con Pitágoras, ni con Heráclito, ni con Anaximandro, mientras que, pues claro, los que llamamos los filósofos de la naturaleza que se fueron, sí tienen relación entre sí. Entonces va avanzando a lo largo del tiempo estas relaciones que nos permiten de nuevo visualizar los datos, en este caso, de las relaciones de los filósofos entre sí. Lo voy a dejar por un rato, me encanta. Es muy útil porque uno empieza a darse cuenta cómo los filósofos, bueno, pues sí, claro, Heráclito y Xenófanes y Parménides y Leucipo tenían relaciones entre sí, pero no con Diógenes, ni con Empédocles, ni con Meliso, ¿no? Que estaban navegando cada uno por su cuenta. Entonces, bueno, ahí va, ¿no? Llega hasta el año 160. Y ahí vamos viendo aparecer cada vez hay más filósofos, hay unos que forman escuela, y aquí podemos identificar justo por las relaciones de las escuelas, en fin, ¿no? Es una cosa, a mí me parece elegante, bonita y precisa de las cosas que hacen las humanidades digitales. Los colores, el verde significa la relación entre maestros y alumnos, el verde oscuro, que se conoce, que solamente se conoce, el rojo, que tiene una relación conflictiva, ¿no? O sea que, por ejemplo, aquí, en fin, Critias tiene una relación conflictiva con Sócrates, bueno, todo tiene una relación conflictiva con Sócrates, en realidad, ¿no? En fin, ¿no? Entonces los colores importan y nos dan una idea de cómo se conforman las redes. Entonces este es otro modelo de de proyectos de humanidades digitales. Y bueno, les voy a presentar, nada más me gustaría primero, bueno, les voy a presentar otro que se llama Voyant Tools. Pero me gustaría demostrárselos. Déjenme. Estaba pensando. A ver, vamos a usar. Vamos a usar la entrada de Ramón Lull de la Stanford Enciclopedia. Entonces, bueno, esta es una herramienta de procesamiento del lenguaje, procesamiento estadístico del lenguaje, está compuesta por un montón de herramientas. Le puede uno subir un documento, le puede uno pegar el texto, o le puede uno simplemente dar el link del sitio web que quiere que revise, y entonces uno espera que haga su magia. Y aquí está su magia, ¿no? Nos presenta 5 herramientas iniciales. Esta es muy conocida y ustedes saben, es una nube de palabras. Las nubes de palabras es una simple todo funciona por estadísticas. Todo lo que se hace aquí es estadística sobre el texto. El tamaño de la letra implica la frecuencia con que la palabra aparece. Entonces, Jules es una palabra que aparece con mucha mayor frecuencia que Ramón, que es una palabra que aparece con mayor frecuencia, quizás, no estoy seguro que figura, pero seguro que sí, que conocimiento, etc., ¿no? Este es el texto completo. Este es el número de frecuencias de las palabras más frecuentes, ¿no? Aquí están el Ramón Lull, la tercera no entiendo cuál es. La, ¿ok? La tercera es la figura y el arte. Y entonces nos dice a lo largo del texto, es decir, estos son los segmentos en que está dividido el texto,
nos dice con qué frecuencia la palabra va apareciendo. Entonces podemos ver que lul es una palabra que aparece con mucha mayor frecuencia en la primera parte del documento, mientras que la segunda parte del documento son fundamentalmente las figuras del arte. Entonces, mientras que Ramón es una palabra a la que se usa sobre todo al principio y luego al final prácticamente no se utiliza, pero hasta el final se vuelve a utilizar más, y en fin, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Luego, aquí es un sumario de, digamos, se trata de un documento que tiene 14.544 palabras, que tiene 3.121 palabras únicas, tiene una densidad de vocabulario que bueno que está aquí Jimena, porque nos puede explicar todas esas cosas que yo no tengo ni idea, como la densidad de vocabulario, tiene un índice de redibilidad, o de, es que no sé cómo traducirías eso al español, de lectura, ¿no? En fin, un promedio de palabras por oración y las palabras más utilizadas en el corpus. Y luego, se llaman pues, las correspondencias. Es decir, aquí está la palabra, en este caso la palabra más buscada, y las palabras que aparecen antes y las palabras que aparecen después, ¿no? Entonces, esas en principio son las herramientas que te arrojan, que te permiten navegar y estudiar el texto de distintas maneras. Pero, pero aquí está, digamos, estoy viendo, espérame, es que es, aquí está, ¿no? Estas son todas las herramientas, que tiene. O sea, te permite la lista, te permite distintas formas de representación gráfica, te permiten un corpus de términos, analizar por distintos documentos, en fin, ¿no? Entonces son un montón de herramientas. Las 5 que vemos son solamente como las herramientas iniciales, pero tiene un montón de herramientas para analizar. Es un proyecto hecho por un filósofo y su alumno, que era el computólogo, ¿no? Que bueno, ambos son, pero uno ya murió, pero eran ambos son entrañables, es gratuita, tiene todo. Y reúne, digamos, muchas de las herramientas base del análisis estadístico de los textos, ¿no? Entonces, esta te puede servir para montones de cosas, ¿no? Te puede servir, en fin, ¿no? Para analizar de una mirada rápida de qué trata el texto, para ver cuáles son los tópicos más importantes, para ver cuál es el sesgo que el autor le quiere dar. Es decir, si lo miramos aquí, está muy claro que el texto está dividido en una parte que habla mucho de Lulio y una parte que habla de las figuras, y que están excluidos otros temas o otras cosas que podrían venir al caso, ¿no? No sé si tienen preguntas o comentarios acerca de esta herramienta. ¿De qué año es? ¿Cuándo apareció? Esta debe de ser, déjame ver, ¿no? Si lo tiene acá. A ver. No es tan viejita, tampoco es debe ser como en el 2010. No alcanzo a ver, necesito mis lentes. Pero debe ser más o menos de 2010. No es una herramienta, es claramente una herramienta pre-Voyant Tools. Muchas de las herramientas que están contenidas aquí se pueden utilizar como algoritmos separados para trabajar con el texto. Lo interesante aquí es que están reunidas
y además están puestas sin necesidad que tengas que... No, el copyright es de ahora, pero más o menos tiene 10 años que existe, un poquito más de 10 años que existe esta herramienta. Es muy fácil de usar, como pueden ver, y bueno, es muy útil. Parrón la usa para todo. Muy bien. ¿No más preguntas? ¿Ninguna curiosidad? ¿Qué? Muy bien, entonces ahora les voy a mostrar el proyecto que hicimos en el que estuvimos participando Jimena, Iván y yo, que se llama Intercambios Oceánicos. Es la página del proyecto y les voy a contar un poco de qué va el proyecto y cómo hicimos distintas cosas, ¿no? Intercambios Oceánicos es un proyecto que entra dentro de digamos, éramos nosotros como el capítulo mexicano de un proyecto internacional que unía 8 universidades distintas y 10 fondos nacionales hemerográficos, que se llamó en inglés Oceanic Exchanges, en español se llama Intercambios Oceánicos, y lo que hicimos, el proyecto lo que hacía era reunir todas las bases de datos de las hemerotecas nacionales digitales para hacer cosas, literalmente, ¿no? Sobre todo, la intención era poder estudiar cómo fluían los telegramas, es decir, cómo fluía la información en el siglo XIX, ¿no? Entonces, nosotros, entre otras cosas, nos llevamos la Hemeroteca Digital Nacional de Estados Unidos para los datos, un disco duro, para que se pudieran hacer algoritmos multilingües que buscaran y rastrearan la frecuencia de los datos en los distintos corpus. Y se trabajó, además, es un atlas de las ontologías que usan todas las hemerotecas digitales, solamente para probar que está cabrón, ¿no? La definición de noticia, la definición de artículo de opinión, que la definición, todo eso varía enormemente, incluso entre países anglosajones, entre Inglaterra, Estados Unidos y Australia, usan definiciones completamente distintas para catalogar estas cosas, ¿no? Ya no les digo qué pasa en México, ¿no? Que es otro mundo. Y nosotros lo que estuvimos haciendo es dos cosas. Con Jimena investigamos dos casos. El caso de la distribución de las noticias de Maximiliano de Habsburgo, del asesinato, gracias, de Maximiliano, y de la explosión del Maine en La Habana en 1898, ¿no? Esos fueron. Jimena nos ayudó haciendo unos algoritmos para identificar entidades nombradas, ¿no? Porque lo que hacíamos era buscar en la hemeroteca, bueno, teníamos nuestra copia de la hemeroteca, pero buscábamos en nuestro corpus, pero no solo, ¿no? Porque en todos los corpus, ¿no? Sí, en todos, hasta donde también hacíamos análisis sentimental. También hicimos justamente en diferentes acervos para ver cuál era la percepción de esa noticia en diferentes partes del mundo. Exacto, ¿no? Déjenme ver si lo encuentro. Nuestro artículo, ahorita aparece, es sobre los sentimientos que había en 1867 a partir de cómo se distribuyen las noticias de Maximiliano, ¿no? Y entonces teníamos el corpus en alemán, austriaco, en alemán, en
español de México y en inglés de Estados Unidos. Entonces la idea era poder rastrear cómo se habían distribuido las noticias, viendo una descripción de la metodología. Y bueno, ¿no? Aquí tenemos, por supuesto, una primera visión de nuestra 9 palabras de Maximiliano. Y luego, pues explicamos, ¿no? Cómo se traducían las palabras para poder, bueno, tradujimos las palabras, son las palabras que aparecían con mayor frecuencia, que era Maximiliano, Querétaro, México, gobierno, general, república, presidente, etcétera, ¿no? Esto en México, mientras que en Australia aparecía emperador Maximiliano, México, gobierno, majestad, París, Viena, Juárez, etc., ¿no? Entonces podemos ver a simple vista cómo, por ejemplo, en México, en los periódicos mexicanos, no se usa emperador para referirse a Maximiliano, y en cambio los austriacos usan primero nada la palabra emperador para referirse a Maximiliano, lo mismo que los alemanes, ¿no? Pero por ejemplo los gringos no, los gringos tampoco se refieren a él como emperador, salvo en muy poquitas ocasiones. Entonces lo que íbamos haciendo a partir de esto, lo que fuimos haciendo fue eso, analizar qué significaba para cada país, según cómo se transmitían y se redactaban las noticias en cada país, cuáles eran los sentimientos. El análisis sentimental, que se utiliza mucho para redes sociales, lo que hace es medir si la opinión es como favorable o no favorable, ¿no? A partir de, pues, que encuentra ciertas palabras que tienen un sentido negativo o un sentido positivo, y entonces ahí vamos a hablar. Bueno, este fue uno, nos acaban de publicar el otro, que es sobre el mail, que ya en Jimena nos ayudó a larga distancia, ¿no? Haciendo cosas que luego Adán pudo resolver, porque nos ponían los algoritmos ahí en Google y nos decía, ahora corran, ¿no? Pero es más o menos lo mismo. Hijo de ese donde está. Se nos la acaban de publicar apenas ahora, hace 2 semanas. Que aquí lo más complicado fue armar la página, porque había que hacerlo en Jupyter Notes y fue una cosa espantosa. Este es el público. Aquí nuestra intención era saber, por supuesto, qué pensaban los periódicos o cómo se trataban los periódicos, si el estallido del Maine, que era un barco armado, grandote, en la bahía de La Habana, había estallado por accidente o si había sido un atentado que lo había hecho explotar, ¿no? Y entonces, de nueva cuenta, lo que hicimos fue utilizar algoritmos igual de detección de entidades nombradas. Aquí usamos también análisis sentimental, no. Eso solo lo hicimos con... Hasta donde yo me quedé utilizamos concordancias. Concordancias para... Justamente analizar los contextos en donde aparece una palabra. A lo mejor Maine aparece, me acuerdo que me había acompañado algo de usos, y bueno, la idea era combinar tanto métodos cuantitativos y computacionales, pero muy padre combinado con el análisis de humanistas, que le daban mucho sentido a lo que arrojaban las herramientas. Sí, aquí vale la pena mencionar que, por ejemplo, lo escribimos con un profesor alemán, con Mark, y el otro lo hicimos con un profesor finlandés, que es Hannu. Y bueno, esto nada más para que vean la tortura que es este artículo, porque aquí puedes ver parte de nuestra base de datos, cómo estaba estructurada nuestra base de datos, porque para poderlo procesar teníamos, por ejemplo, este es un periódico alemán y lo traducíamos la nota al inglés para poderla procesar en una sola lengua, porque si no aquello iba a ser una locura, ¿no? Y aquí tenemos, digamos, la distribución de frecuencias
de las noticias por países, lo cual te permite ver que en nuestro corpus la frecuencia de las notas americanas era infinitamente superior, lo cual era muy obvio. En el siglo XIX los americanos tenían ya una cantidad de periódicos locales absurda, mientras que en España, en México, aquí analizamos muchas más fuentes, es mucho más pequeño, ¿no? Entonces, esta fue una parte del análisis que hicimos con Jimena. Con Iván hicimos esto, que es de todo me siento súper orgulloso, pero esta me gusta presumirla mucho, que es una herramienta lingüística que hicimos para navegar el corpus del siglo XIX de la Hemeroteca Nacional Digital de México. De las tres herramientas, esta que se llama redes de conceptos, fue desarrollada en parte por un mexicano que trabaja en Holanda, y Iván y Marco hicieron una adaptación de la herramienta funcional en inglés. Hay que adaptarla para que funcione en español, hay que adaptarla además para que tome medidas y distancias de las palabras, pero aquí creo que la que más me encanta es Maximiliano Juárez. Entonces, vamos a pedirle que nos lo mire dentro de 1825 a 1880. Entonces lo pedimos y lo que nos presenta es la red entre Maximiliano y Juárez. Y entonces aquí nos está diciendo que en 1825 no hay nada sobre Maximiliano Juárez, ¿no? Nada. Pero que si nosotros avanzamos por el tiempo, recuerden que a lo que hay atrás son periódicos del siglo XIX, nosotros vamos a encontrar, un poco más hacia acá, una primera red. Esta primera red es de Juárez, porque por supuesto Juárez existe políticamente mucho antes que Maximiliano. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué son todas estas bolitas amarillas? Son las palabras, las principales palabras asociadas al nombre de Juárez en los periódicos. O sea, esta es una herramienta para hacer historia conceptual, porque te permite rastrear el concepto y con qué otros conceptos está relacionado, en este caso, Juárez, ¿no? Si nosotros seguimos avanzando en el tiempo, vuelve a aparecer Juárez y en cualquier momento nos va a aparecer Maximiliano ya en forma, ahí está, ¿no? Y entonces cuando ya llega Maximiliano, entonces ya encontramos a Juárez y a Maximiliano. Obviamente todos los lugares donde se tocan son conceptos asociados tanto a Maximiliano como a Juárez. Y todos los conceptos donde no se tocan son conceptos que pertenecen solamente o son palabras que definen solamente a uno de los dos personajes. Y entonces nosotros podemos seguir navegando y vamos a ver cómo esto va variando conforme pasa el tiempo, ¿no? Hay otros, van cambiando los conceptos. Y luego, en fin, ¿no? Ya sabemos que llega un momento en que Maximiliano se va y ya solo queda Juárez, y Juárez permanece, y luego ya, ¿qué pasó? Ya me hizo algo que no quería. Pero una de las cosas que sirvió para encontrar es que, por ejemplo, para 1887, cuando ya Juárez como Maximiliano están muertos, vuelven a ser objeto de un debate intensísimo en la prensa. Sí. Es decir, hay un momento en que se debaten Juárez y por qué se están peleándose, etc. Y hay un momento en que conservadores y liberales vuelven a discutir a Maximiliano y a Juárez, ¿no? Otro ejemplo que me encanta poner, muy de terremoto. Porque te permite ver cada vez que hay un terremoto. Y el terremoto, no, temblor, no es terremoto. Terremoto es una cosa
que usamos hoy. En el siglo pasado usaban temblor. Y pasa exactamente lo mismo, ¿no? No tiembla, y de repente tiembla, ¿no? Y entonces tienes como todos los temas con los que se relaciona el temblor, y entonces tú puedes ir dándote cuenta, pues, con qué frecuencia tiembla, ¿no? En el país, y qué tipo de cosas están asociadas con los temblores, ¿no? Es una herramienta que me encanta, ¿no? Las otras herramientas usan el mismo recurso, nada más presentan los resultados de manera distinta. Una, esta la presenta como encajes, y aquí hay que seleccionar un año y te muestra, digamos, los conceptos predominantes en un año determinado. Cuáles son los conceptos y cuáles conceptos estaban cerca y cuáles estaban distantes unos de otros. O sea, esta me gusta, pero no es la consentida, por supuesto. Y esta que permite ver flujos conceptuales, puedo poner el temblor, calcular. Y aquí, digamos, esta herramienta, a diferencia de las otras, nos permite ver cada cuándo el temblor es objeto de discusión en la prensa, y podemos ver cómo hacia final de siglo se vuelve mucho más frecuente hablar de eso. Y luego, ¿cómo se llama? Los colores son los conceptos asociados a la palabra, ¿no? Esta es bonita, pero en algunos casos no. En fin, es rara, ¿no? Tiene sus como limitaciones. Pero bueno, este es un típico proyecto de humanidades digitales. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Algo que quisieran saber? Dime. Este proyecto, por ejemplo, duran hasta... O sea, no es un proyecto que se continúa alimentando... No, es un proyecto que se hizo, fueron 2 años, aunque pues acabamos de publicar el último artículo el año pasado, pero dura lo que hay lana, literalmente. ¿Y de qué año a qué años es la hemeroteca? El proyecto es hasta 1910, o sea, es 1822, me parece, sí, 1822, que es cuando está el registro del primer periódico en la hemeroteca, hasta 1910, que cuando hicimos el proyecto era hasta donde tenían liberados sin derechos de autor, ¿no? Ya ahora liberaron unos años más, pero era hasta ahí donde teníamos chance, ¿no? Y sí, mientras el proyecto, la idea del proyecto era hacerlo en 2 años, y lo hicimos en 2 años, y lo dejamos, pero es de estas cosas que siempre me gustaría volver a seguir haciendo. Por ejemplo, yo no programo algoritmos, yo no voy a diseñar como la parte técnica. Como filósofa, ¿cuál es como mi papel? O sea, ¿en dónde meto mi cuchara en este tipo de proyectos? Pues mira, básicamente donde metes la cuchara es primero en la parte conceptual, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a investigar? ¿Qué queremos investigar? ¿No? Y por supuesto, ¿en qué otra cosa metemos nuestra cuchara? Bueno, pues... Va a decir, Triani en todo. Todo quería saberlo. Sí, bueno, yo en realidad pienso que justamente la dirección, y eso es muy importante, la parte conceptual la subestimamos, pero aparte en la interpretación mucho de los resultados. Incluso también diría que en este tipo de proyectos hay una parte manual que a veces no se ve, de las bases de datos, estos conjuntos digitalizados y todo, que muchas veces no están bien clasificados, o tiene lo que en ingeniería le llamamos ruido, y el ruido es cualquier cosa que nos impida que funcione bien el sistema, y que ahí justamente, bueno, a veces me acuerdo que cuando participaba con ustedes hace años me hacían bromas porque yo me refería, es que los humanos pueden. Sí, los humanos. Y porque muchos se ocupan en el ambiente, en otro tipo de jerga que dicen human on the loop, o sea que necesita alguien con capacidad de eliminar todo este ruido, que realmente las computadoras fallan mucho. Ya eliminar este ruido,
no es una tarea trivial, es por ejemplo hacer bien esta clasificación o darse cuenta que aquí hay que el OCR, el digitalizador, se equivocó en ciertos patrones, entonces en todo ese tipo de cosas. Un ejemplo muy claro es que, por ejemplo, si nosotros buscábamos Maine es el nombre del barco, pero Maine es una palabra muy común en inglés. Entonces, si buscábamos Maine, nos arrojaban una cantidad de resultados que ni al caso, ¿no? Entonces, pensar cuáles eran tus alternativas. Entonces, podías usar USS Maine, pero no todas las referencias al buque usan el USS Maine. Y entonces, teníamos que buscar, por ejemplo, combinar esto con Havana. Entonces, USS Maine, Havana, pero Havana con inglés, con B de burro o con B de vaca, porque en inglés se escribe de una forma, en español se escribe de otra. Y luego había que tomar decisiones, digamos, donde yo siento, por ejemplo, que yo como filósofo más intervine en este proyecto, en particular en el proyecto del Maine, fue en decidir qué de todos los resultados, cuál era el que realmente parecía decirnos más. O sea, este tema de the public opinion should be suspended, es que, digamos, el capitán del Maine le manda al presidente de Estados Unidos un telegrama diciéndole que la opinión pública debería de ser suspendida hasta que no investigaran lo suficiente para saber quién había hundido el Maine o qué había hundido el Maine. Y entonces pensamos que opinión pública era un buen tema para buscar en el registro. Entonces es una decisión en la que yo contribuí para que fuera esa la guía. Y desechamos otra, que ahorita ya no me acuerdo cuál era, desechamos otra vía que no era tan rica como la de la opinión pública. Entonces los filósofos, incluso porque aquí trabajamos con un historiador, y entonces si tú entras al artículo tú ves una historiadora alemana, o sea, un señor que se leyó en 6 meses todos los libros y artículos que había sobre el Maine, todo lo que te puedas imaginar, ¿no? No sé, los hacen de cierta forma los alemanes, pero bueno, se leyó todo, pero él no tenía el feeling como para decir este es el tema que puede resultar más interesante, ¿no? Porque tiene otro expertise. Entonces los filósofos tenemos la capacidad, por ejemplo, de identificar los conceptos que podrían valer la pena, ¿no? Eso está fantástico. También, ¿no? Yo te puedo decir. Pero la pregunta es, ¿fue todo el corpus de lo que está del siglo XIX en la biblioteca? Todo. Entonces, todo el corpus digitalizado, que no es lo mismo que lo que está en papel, ¿eh? No, sí, claro. Tiene sus diferencias profundas. Pero, por ejemplo, otros conceptos aparecerían porque están en esa masa de palabras. Ah, sí, claro, claro. Puedes buscar el concepto que tú quisieras, pero, digamos, también un poco como me pasó ahorita con terremoto y temblor, es importante saber qué concepto usaban en el 19 para qué era lo que era eso. ¿Qué era lo que era, no? Entonces tú puedes buscar, no lo he hecho. ¿Tienen digamos, una criba de nombres? No. ¿De lugares sí? No, Tampoco. Este funciona general. Hacia... Exacto. Este funciona, digamos, de manera general, en el sentido de que lo que hace es buscar la palabra y buscar las palabras asociadas dentro de una cierta distancia de esa palabra. Pero si yo me pongo Jalapa, hay muchas cosas de Jalapa en 80 años, ¿no? Claro, hay muchísimas cosas de Jalapa podemos utilizar, pero Jalapa con X. Pues entonces era con X, ¿no? Y entonces podemos ver qué cosas. Jalapa, como no es muy importante, no pasaba nada negativo en Austria, en Jalapa, está raro, pero pues no, a lo mejor no se llama Jalapa, no, sí, pero no mataron a nadie importante, a lo mejor era con J, ¿verdad? Sí. ¿Y usaron periódicos de Cuba, por ejemplo?
Para el caso del main no pudimos. Mira, Jalapa con J roja inmediatamente. Desde cuándo. ¿No? Desde el 27, 1822. ¿No? Por ejemplo, para el mail no usamos periódicos cubanos, intentamos, pero los cubanos no tienen digitalizado nada. Entonces no tenía, ¿no? Luego usamos los periódicos españoles, eso fue toda una historia, pero ¿cómo se llama? Es que bueno, ahora les platico una cosa en particular que viene de eso. Se los pedimos oficialmente, no nos pelaron, no entendían qué queríamos hacer, los terminamos bajando nosotros el bloque del sitio web. Pero, Jimena lo mencionó en pasada, el problema era la calidad de los OCRs, ¿no? Los españoles corrigen sus OCRs, para los que no estén familiarizados, OCR es Object Character Recognition. Es decir, cuando tú pasas un documento, una imagen y le pides que reconozca el texto. Entonces, como esto es un proceso automático, y es un proceso automático que se hace con periódicos, que los periódicos, ustedes saben que no tienen una columna, sino que tienen hasta 5 columnas, tenían en el siglo XIX, entonces, el escaneo es un desmadre, ¿no? Y sacar sacar el reconocimiento de caracteres de un reloj. Entonces, por ejemplo, los alemanes tienen un sistema de lujo y es así, fantástico. Los españoles lo corrigen, ¿no? Es decir, lo escanean y lo ponen a un becario corregir todos los errores de la cosera. En cambio, la gringa tiene pues más o menos como del 70%, o sea, está llena de errores. Si la mexicana estaba llena de errores, o sea, tiene una calidad como el 60%, y entonces ahí terminamos transcribiendo, porque eran poquitas, transcribimos todas las noticias. Entonces eso impacta el proyecto muy fuerte. Pero eso también depende de las decisiones que pueda tomar la persona que está conceptualizando. Sí, pero es una cosa, por ejemplo, que tú tienes que tomar en cuenta a la hora que trabajas, que vas a trabajar con un corpus que tiene distintas, ¿no? Y entonces, en uno de los dictámenes que nos dieron, cuando nos lo rechazaron una vez, y uno de los dictámenes que nos dieron decía que teníamos que como meter todos los periódicos otra vez, escanear para tener un mejor... Una cosa pareja. Una cosa pareja, ¿no? Que sí, claro, ajá, muchacho, ¿no? Voy a agarrar todos los periódicos del 19 que hablen del Maine en Alemania y los voy a volver a escanear, ¿no? O sea, pero la pregunta sería, si tuviéramos una cosa pareja, que sea poquita, se puede aplicar, se lo puede meter a esta máquina de algoritmos. Sí, o sea, cambias la base de datos y lo vuelves a correr, ¿no? Pero una parte del proyecto, una parte sustancial del proyecto era usar el OCR como saliera, ¿no? Porque la idea era mostrar lo que las máquinas podían hacer, cuáles eran los límites que las máquinas nos podían ofrecer para este tipo de proyectos. Hay también una cosa interesante, porque finalmente el OCR se corre sobre impresiones de imprenta que están hechas también por unas máquinas. Por unas máquinas, ¿eh? Por eso están tan imperfectas. Y con tintas que desaparecen. No, es una historia padrísima. Es una locura. ¿Alguna otra? Adelante. No, es una cosa que nos hubiera encantado hacer, pero estaba más allá de lo que podíamos hacer. No puedes. En todo caso, te ayuda a ubicar un periodo de tiempo en que eso podría estar, ¿no? Ni siquiera en las partes del Maine y de Maximiliano tampoco lo pudimos hacer tan detallado como para que, o sea, nosotros extrajimos las frases con las que queríamos trabajar, las noticias, pero bueno, eso fue manual y fue un trabajar, hacerlo, pero no se puede. Pero en un mundo ideal no mucho presupuestos, ¿no? Pero aquí no. Ok, muy bien. Bueno, esto es lo que se hacía antes. Bueno, se sigue haciendo, ¿no? Pero evidentemente la inteligencia artificial vino a cambiar completamente el juego. ¿Por qué? Digamos, porque, por ejemplo, para cualquier cosa de construir
una cierta forma algorítmica que me permitiera hacer algunas de estas cosas, yo tenía que recurrir necesariamente a gente que realmente supiera lo que estaba haciendo. No es que ahora pueda hacerlo yo por mí mismo, pero vamos a ver que una de las cosas que están haciendo los humanistas digitales, tú ya lo probaste, es pedirle a ChatGPT que les dé algoritmos para hacer cosas, ¿no? El artículo que yo le subí es un artículo que te dice, que presenta unos prompts que utilizaron para generar una serie de algoritmos para detección de entidades nombradas y para luego presentar esas entidades nombradas en una tablita de Excel súper bonita, etc., ¿no? Y que todo lo haga solito ChatGPT, ¿no? Yo les voy a hablar básicamente de tres. ¡Ay, no me traje la bocina! Bueno, usamos la que tiene esta cosa. Pero bueno, del primer proyecto que les quiero hablar es un poco, es muy parecido al que está, es la estrella del momento, al que está en, es un ejemplo, es una entrada, otra vez, perdón. Es una entrada de blog, se los voy a poner también en de un orientalista que lo que hace es literalmente curar su base de datos utilizando ChatGPT, ¿no? Y entonces él nos lleva literalmente un poco, es una base de datos de lo que quiere, son textos chinos y quiere hacer una serie de cosas con los textos chinos, y entonces tiene que pulir la base de datos. Y entonces para eso, bueno, viene un poco, explica por supuesto el proyecto y cómo está el proyecto y qué es lo que busca, ¿no? Y luego justamente a lo que veníamos hablando, lo que quiere es, claro, la primera parte es obtener los documentos. Entonces él va a obtener los documentos de un sitio web que es, digamos, el que tiene la mayor cantidad de libros en chino sobre la literatura china en China. Y sobre eso lo que quiere es procesarla para alcanzar una mayor precisión con el OCR, es decir, que el OCR le lea mejor los textos y los transcriba mejor. Y entonces para eso usa una herramienta, Comic Enhancer Pro, y luego lo que va a hacer es utilizar otra herramienta para hacerlo más fino, y finalmente lo que hace es utilizar ChatGPT para identificar para encontrar patrones en el texto utilizando un tipo de algoritmo que se llama expresiones regulares, ¿no? Pero eso se lo deja ChatGPT, y aquí nos pone, digamos, los prompts que utiliza para solicitarlo en chino, bueno, no en chino, pero utilizando caracteres chinos cuando es el caso, para que le ofrezca un algoritmo, es decir, una versión en Python de un algoritmo para poder mejorar la precisión de los OCR, ¿no? Entonces, y en fin, va mostrando la tabla de Excel que produce al final del dataset usando ChatGPT. Entonces, yo sé que esto suena un poco más allá porque implica una serie de cosas, pero lo que me interesaba al presentarle como el artículo que le subí al Classroom, es que ChatGPT se utiliza para afinar algunas cosas que el resto de las herramientas digitales no te permiten hacerlo. Si tienes algunas habilidades es mucho más fácil, y si tienes claro lo que buscas es mucho más fácil. Ahora, la otra, que es que esta sí me gustó mucho, la otra son instrumentos inteligentes. Y vamos a ver si funciona bien. Déjenme. Ok,
un proyecto, literalmente es un proyecto, me parece que es en Edimburgo, de hacer instrumentos inteligentes, es decir, meter elementos de inteligencia artificial en los instrumentos, en este caso a un instrumento que le llama Haldrofo. La idea es que tú empiezas a tocar algo y el instrumento se sigue tocando solito. Sé que no van a oír nada, pero si se quieren acercar, pues lo que vemos ahí es como lo ya no sé. Sí, bueno, lo que pasa es que la música electrónica sí no se oye mucho. Están pasando cosas. La idea es que ella nada más programa lo que quiere. Entonces, otro tipo de instrumento musical. Entonces, es una de las aplicaciones que se hace con inteligencia artificial. El otro que me gustó mucho, yo sé que suena muy torturante y uno dice, yo no quiero ir a esa clase de música. Pensé que lo iba a encontrar más fácil, pero el otro es hacer sonar los textiles. Pero sí lo tengo que ver. Los textiles. Todo mal. No quiero. ¿Por qué no logro? Y entonces lo que pueden ver es que lo que se intenta es que las telas produzcan sonido, ¿no? Y se utiliza inteligencia artificial y distintos instrumentos para hacer que las telas suenen. O sea, que los patrones en la tela suenen. Se ve el sonido. Nadie dijo que las telas eran armónicas. Ok, muy bien. Entonces, bueno, estas son algunas de las cosas. Como se pueden dar cuenta, en realidad todavía estamos
por lo menos en las humanidades digitales, muy al principio del uso de la inteligencia artificial. Hay aplicaciones a bibliotecas, es decir, los primeros que se están poniendo las pilas son hacer aplicaciones a las bibliotecas, sobre todo para, ¿cómo se llama? Sobre todo para poder, hacer formas más rápidas de búsquedas y aprovechamiento mejor de la información. Pero lo que les voy a presentar ahora es como la estrella del programa, que es Transcribus. En el QR los lleva a la página de Transcribus, y ahorita vamos a hacer una cosa muy simple. Bueno, vamos a ver qué también lo hacen en realidad, porque es todo un rollo. Entonces, en cuanto ustedes me digan, si ustedes trabajan con algún tipo de texto manuscrito, esta es la herramienta que ustedes necesitan conocer. Ok, entonces tengo que hacer dos cosas previas. Una es bajar, le pedí a Miriam Peña, que es una colega, que me regalara 2 cartas manuscritas de las que le mandaron a Madero, a Francisco y Madero, ¿no? Cuando uno entra al sitio a donde se tiene que dirigir, bueno, obviamente uno se tiene que registrar primero y hacer todo el proceso de registro, pero una vez que ha hecho uno el proceso de registro, uno abre la app, y se registra, le da. Y entonces lo que estamos viendo es mi escritorio. En mi escritorio hay una serie de documentos con los que he estado haciendo transcripciones. Hay colecciones, es decir, uno puede agrupar los documentos en colecciones y por supuesto puede cargar los archivos, y ahorita vamos a ver qué cosas hay, ¿no? La parte fundamental son los modelos y los sitios y los trabajos, ¿no? Los modelos, si uno va a los modelos, y va a la galería de los modelos, bueno, yo tengo una elegida, que es el Coloso español, pero si uno se va a los modelos, bueno, es el modelo favorito, pero a los modelos públicos, hay modelos públicos y hay modelos privados. Para los privados hay que pagar, por supuesto los privados son los más poderosos, pero los modelos públicos están muy bien en general, y ustedes pueden ver que hay modelos públicos, por ejemplo, para alemán, para holandés, para textos impresos, para francés, para portugués, para ucraniano, por ahí, para escritura latina, para poesía gótica en español, en incunables, etc., ¿no? ¿Por qué? Porque una de las cosas, les decía, una de las cosas que se puede hacer es entrenar un modelo. O sea, uno puede formar un nuevo modelo. Para formar un nuevo modelo, lo que uno tiene es, digamos, de base el motor de Transcribus, y luego uno va ajustando, es decir, le va enseñando al modelo a reconocer el tipo de manuscritos que a uno le interesa, ¿no? No les voy a mostrar cómo se entrena un modelo, porque ni tengo un corpus monstruoso. Bueno, sí tengo uno, pero no lo voy a usar ahorita, pero es una de las cosas, y además en realidad ya entrenaron un modelo para eso, entonces estoy esperando nada más que me digan dónde está para poderlo utilizar. Pero digamos, esto es importante porque para hacer la transcripción uno puede elegir entre estos modelos para transcribir. Yo ya he estado probando el Coloso español. El Coloso español funciona muy bien para manuscritos del siglo XIX y siglo XX, y entonces por eso lo voy a utilizar. Entonces, claro,
lo que yo tengo que hacer, la parte como mágica de todo esto, es que antes que nada tengo que cargar los archivos, ¿no? Y pum, 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 pum. Vamos a... ¿Dónde? Sí, pero los quiero llevar. Déjenme crear una nueva conexión. Entonces ya creamos la nueva colección y aquí están las cartas. Entonces todas son PDFs. Es el tamaño de 200 megabytes. Entonces les tengo, qué coraje me da. Tengo que bajar, tengo que bajar eso no lo consideré ayer.